¿Qué tal? La Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo les da la bienvenida a esta nueva sección, la cual hemos denominado Conoce un poco a tus maestros. Y el día de hoy inauguramos la misma y tenemos como invitado a José Ramón Narváez Hernández. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Hola Edwin, un placer estar aquí contigo. Oh, muchísimas gracias, al contrario, a usted por acompañarnos esta tarde. Bien, vamos a comenzar esta pequeña charlita en la cual vamos a hacerle unas preguntitas. Maestro, ¿usted de dónde es? Yo soy oriundo, originario, como se dice, de Pachuca, Hidalgo. Nací en el Hospital Santa María, que está enfrente del Parque Pasteur. Creo que hasta ahí sigue todavía ahí, y creo que tienen ahora una sucursal a la salida hacia Pachuquilla, pero ahí nací en ese hospital hace 48 años. Órale, perfecto, muy bien, muy bien. Oiga, ¿a usted qué lo llevó a elegir Derecho o estudiar Derecho? Pues la verdad fue una cosa bien peculiar, porque en la familia no hay abogados ni abogadas, ni nada de esta profesión. Entonces, yo siempre fui un poco autodidacta. Sí tengo como esta vena, digamos, artística o de creatividad, ¿no? Me gusta mucho leer, exponer, y sobre todo eso, dar clases, creo que desde muy, muy pequeño. Y entonces, cuando hice mi examen vocacional en la preparatoria, la persona que me ayudó, la trabajadora social, me dijo: tienes dos opciones, ciencias de la comunicación o derecho. Y curiosamente decía: derecho tienes que leer muchísimo, que ahora ya casi nadie lee, pero bueno, en ese momento estaba muy vinculada con esas competencias. Y tener, pues eso, buena labia, ¿no? Ahora decimos. Y que eso conectaba también con ciencias de la comunicación. Entonces, bueno, pues ya sabes, ¿no? Siempre, no, derecho es lo seguro, derecho es lo conocido, derecho es lo sencillo, o sea, sencillo entre comillas, ¿no? Para conseguir trabajo. Pero así se miraba. Entonces, pero había otra cosa que yo creo que desde entonces noté. Yo veía ya el derecho eh, muy abierto para varias tareas, ¿no? O sea, no, de hecho nunca pensé litigar, ¿eh? O sea, yo veía el derecho como una opción para desarrollar, pues, las competencias que yo tenía, ¿no? Muy bien, bueno, nos contaba que usted no es opción de litigar. Bueno, entonces, ¿a qué se dedica actualmente? ¿O qué ha hecho? Sí, bueno, pues como a mí me gustaba esa parte como didáctica, pedagógica, docente, y justo ligado a esta curiosidad y la posibilidad de escribir. En la prepa era jefe de la sociedad de alumnos. O sea, me gustaba esa parte más como política, digamos, ¿no? Entonces, pues organizar quizá algún código de ética, llevar una revista, o sea, esas cosas me gustaban, ¿no? Organizar a la gente. Y entonces yo, eh, cuando luego entré a la carrera, que busqué en qué trabajar desde el primer semestre, y las opciones eran en investigación. Entonces así me dijeron: pues si quieres puedes trabajar como investigador. De hecho, a casi nadie quiere, casi nadie le gusta esta parte, ¿no? Como académica. Es lo que me dijo ese profesor. Y sí me acuerdo que me dijo así como: pero es una vida muy solitaria. Y yo, como estaba pues ya sabes, ¿no? Con la idea de que me dieran la chamba, le dije: no importa, no importa, yo le entro, ¿no? Y desde entonces no he dejado de investigar, que también requiere unas como competencias, ¿no? Este, em, pues por ejemplo, pues tienes que ser como muy tenaz para estar buscando, pues en ese entonces era historia del derecho, que era compleja, ¿no? Y fíjate que desde entonces, como yo era de Hidalgo, me decían: tendrías que estudiar bien, a propósito de que acaba de pasar el 16 de enero, la erección del estado de Hidalgo, ¿no? Que nadie la estudia en el estado. O sea, la estudian alguno que otro ahí historiador, alguno que otro viejito. Pero es un tema súper apasionante a nivel constitucional. Yo, pues, chavo, dije: pues sí, le voy a entrar. Y empecé entonces a estudiar, o sea, me empezó a interesar mucho. Ahí es donde conocí realmente el estado de Hidalgo. Las haciendas, la primera huelga en Mineral del Monte, que justo un congreso internacional de historia del derecho indiano lleva ese tema. Esos eran los temas que investigaba yo a principios de la carrera, y después pues, los fui como reciclando.
Y a eso me dediqué, o sea, docencia, investigación, escribir. Y fíjate que sí reditúa, ¿eh? Porque había muchos profesores, bueno, ahora está de moda, ¿eh? Muchos profesores, incluso algunos muy consagrados, que no diré nombres aquí, pero que te decían, oye, hazme un capítulo, hazme un artículo, tráeme unas fichas, ¿no? Unas síntesis bibliográficas, o sea, entonces me tocó armar un concepto que hoy es muy potente, no lo puedo decir porque si no lo van a ubicar o sea, me tocó armarlo, digamos, epistémicamente, ¿no? O sea, es decir, cuáles eran los elementos, cuál era el marco teórico que iba a nutrir a todo ese estatuto epistemológico, que insisto, hoy es súper importante, y que, bueno, pues ahí me di cuenta de que pues, la investigación puede ser muy amplia, ¿no? Como yo siempre me gustó mucho la labor social, vivía yo en el Valle de Mezquital y desde la prepa hacíamos campañas de recolección, llevar cosas, entonces también como que esa era la vertiente académica y la vertiente esta de la labor social. De hecho, fui director de mi universidad de labor social y entonces nos tocaba ir a dar asesorías gratuitas, nos tocó ir a prisiones varias veces, ¿no? Pues eso, a un poco de compañía, también de asesoría, y entonces estaba como esa parte también, digamos, decían, ahora le dicen litigio estratégico, del activismo, ¿no? O sea, porque pues eventualmente, pues uno de esos casos, pues lo trabajabas y sacabas a alguien de la cárcel, no sé, ¿no? O le conseguías su credencial de lector, no sé, algún documento, algún trámite que fuera sencillo. Y ya de ahí, pues, de hecho, después compañeros que trabajaban conmigo se metían a temas más complejos sobre despojo de comunidades indígenas o alguno, ya empezaban los asuntos de acoso contra mujeres, ¿no? Entonces, pues en eso, esas dos, digamos, zonas. Perfecto, bien. Nos estaba comentando que la investigación, ¿cuál es el tema que más le gusta investigar o el más le ha gustado investigar? Eh, Fíjate que es curioso porque yo te diría que quizá el tema que más me ha gustado investigar sería el sujeto de derecho. Pero, ajá, sí, yo me quedaría con eso, sin duda. Pero, ¿desde qué perspectiva? O sea, esta idea de que el sujeto de derecho no existe, ¿no? O sea, el sujeto de derecho es una construcción de la ciencia jurídica que normalmente se olvida de los sujetos empíricos, de las personas. Entonces, mi tesis de doctorado fue sobre el concepto de persona, porque, o sea, siendo un concepto tan complejo, el derecho ha logrado deshumanizarse, despersonalizarse, alejarse de las personas. Siempre me llamaba la atención eso. Yo diría que la persona, el sujeto de derecho, ¿por qué? Porque además siempre es como algo abstracto, pues eso, ¿no? Muy lleno de clichés, ¿no? O sea, es el sujeto varón, mayor de edad, ¿no? O sea, hoy dirían el patriarca, ¿no? Claro, europeo en su caso, porque además nuestra codificación imitó todas esas categorías sin saberlo. Entonces, porque me preocupaba como que no estuviéramos atendiendo realmente a las personas reales, por decirlo así. O sea, ese sería como mi objeto favorito, ¿no? Y pues lo busco, en su momento lo busqué en el derecho civil, en la codificación civil, lo busqué en el constitucionalismo, actualmente lo busco, no sé, en la docencia del derecho cuando no están los estudiantes reales, ¿no? O sea, siempre hay, aunque una vez tuve un jefe que me fue a acusar, ¿Por qué? porque decía es que él no investiga, él se dedica a analizar la cultura popular. ¿No? O sea, él analiza películas, él solo sabe analizar películas. Afortunadamente, mi jefe de arriba, que me conocía bien, le dijo, no seas bruto. O sea, él utiliza esa metodología para estudiar otros temas. Así que tiene una ventaja sobre ti, que tú no sabes analizar esas cosas. O sea, Uy, él puede leer un libro, pero puede analizarte una película, cosa que tú no vas a poder hacer. Y al contrario, o sea, después este tipo salió de la institución y ahí sigo, ¿no?
Uy, qué caray. Mira, eso es muy interesante que nos comente eso de las películas, porque bueno, allá en mis tiempos, diría mi abuela, pues era muy común que como que no tenías clase o no tenía, ver una película. Y realmente eso era muy común y me estoy recordando, no sé, creo que desde hasta la secundaria, ¿no? Que te decían, bueno, creo que no tengo mucho que hacer el día de hoy, vamos a poner una película. Y en nuestro caso, pues eran las televisiones grandototas y la casetera y a llevarse el carrito de video, ¿no? Entonces, pues sí era muy común, pero eso es muy interesante lo que nos comenta, ¿no? O sea, esa metodología para la enseñanza del derecho utilizando material de cultura popular. Sí, es que mira, justo esta necesidad de acercar el tema del derecho, que es encriptado, codificado, técnico, aburrido, ¿no? A la sociedad. O sea, eso significa decírselos en un lenguaje que sea eso, entretenido, sencillo, ¿no? Entonces, por un lado, ¿no? Entonces, así cuando quieres dialogar con la gente, pues es más fácil que lo hagas a través de la escena de una película o a través del capítulo de una serie o de un cómic, ¿no? O de un programa de la televisión. Y al revés, o sea, justo al jurista o al estudiante de derecho que es como a veces prepotente, soberbio, poco crítico, acercarles, mira, así nos ve la sociedad, es muy útil. Entonces, por un lado sensibilizas y por otro lado acercas, haces entender que el derecho no es tan complejo como se dice. Entonces, justo hacer esa doble tarea no es sencillo. Yo pongo este ejemplo, o sea, si tú quieres realmente utilizar, o sea, este material en una clase, requiere mucho trabajo, porque un libro tú lo lees una vez y ya. Una película, para comentarla, la tienes que ver 10 veces de menos. Y luego, ya que la viste, no hay quien analiza casi fotograma por fotograma o escena por escena. Tienes que entender el lenguaje cinematográfico, por qué el director utilizó tales filtros o puso la cámara de este modo. Luego tienes que saber si hay, bueno, justo el reparto, ¿no? Si en esa escena participan unos actores, ¿por qué esas actrices y actores interpretan a esos personajes de ese modo, ¿no? ¿Por qué el director? Porque a veces el actor se sale por la tangente y no le hace caso al director. ¿Por qué el director le dijo que tiene que ser así? ¿Por qué hay directores que respetan más al sistema jurídico que otros directores, ¿no? Y todas estas preguntas, o sea, te llevan a un análisis muy complejo, porque un libro es tinta y papel, una película es música, son videogramas, son gestos, ¿no? O sea, es una semiótica muy compleja. Entonces, pasa lo de siempre. Cuando un profesor, cuando alguien desprecia esto es porque no lo conoce, ¿no? Y entonces hacen siempre el chiste que tú dices, ¿no? Para no hacer nada, dicen, vamos a ver cine porno. ¿Cómo que porno? Por no hacer nada. Ja, ja, ja. O sea, esa siempre es la crítica, ¿no? O había un colega que decía, él no enseña, él, ¿cómo es? Por ahí está el profesor que enseña argumentación jurídica con cine, ja, 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 ¿no? A ver, ¿cuántos en el mundo enseñan argumentación jurídica con el cine? O sea, no es fácil, ¿no? Y claro, o sea, tú ves una película de abogados, un curso, un drama, y pues está lleno de argumentación, pero no es fácil porque aunque, pues, no sé, la raíz del miedo, tú sepas que está mintiendo el personaje de Edward Norton, ¿no? Saber, eh, o sea, justo es asombrarte porque descubres que él está mintiendo, ese es un proceso que en cine se llama make believe, ¿no? Entonces, como que es, o sea, ligar todo eso al argumento concreto, específico, ¿no? Que se está manejando, que era que él tenía una enfermedad mental y en realidad está engañando, o sea, eso sobrepasa con mucho el derecho, porque en la argumentación solo te enseñan, pues, si hay una falacia o si la norma, y aquí te están enseñando que posiblemente los testigos se aleccionan, que posiblemente los testigos incluso abusan de los abogados porque los manipulan. Nadie habla de manipulación, fíjate, del cliente hacia el abogado. Los abogados son tan prepotentes que creen que nunca nadie los manipula, pero seguramente hay muchos casos donde los clientes los manipulan. Claro, porque realmente la labor del abogado es eso, o sea, tú escuchas a tu cliente y tú tomas lo que él te comenta como una verdad histórica, es decir, es lo que hay y
Tú, por lo tanto, tienes que... Oye, pero fíjate que no lo había yo hasta racionalizado hasta ahorita que lo digo. O sea, y habría que estudiarlo más. O sea, quizá hay más manipulación por parte de los clientes de lo que creemos, ¿no? Porque en muchas películas pasa eso, ¿no? Dice, acuérdate que yo soy tu abogado, al sacerdote, al abogado le tienes que decir la verdad, ¿no? Siempre hay como esa idea y cuando supuestamente el abogado lo descubre y tiene que tomar una decisión ética porque, o dice, de todas maneras tiene derecho a la defensa, pero, o sea, ¿qué pasa con esa manipulación? O sea, ¿qué pasa con esa frustración de saberte engañado? Que es el caso maravilloso de La raíz del miedo. La voy a apuntar a esa película, no la he visto. Es maravilloso. Yo creo que sí está en las 10, ¿eh? Yo creo que sí está en las 10 mejores tiene que ver con estudiantes de derecho, según Carlos. Perfecto, de Edward Norton, el polémico Edward Norton. Sí. Bien, nos comentabas un ratito que hizo su tesis doctoral respecto del concepto de persona. ¿En qué es su doctorado? En teoría e historia del derecho. Órale, ¿y de dónde lo estudió? En la Universidad de Florencia. Florencia. Ah, entonces ha estado del otro lado del charco. Sí. Y de hecho, bueno, pues creo que soy el único. O sea, el único que tiene, sí, bueno, en México sí. El único que tiene ese doctorado, porque en ese entonces en Italia, el doctorado lo haces en los departamentos. O sea, las facultades es solamente un organismo administrativo. Donde se desarrolla la vida académica es en los departamentos. Si buscamos un parangón, sería como los seminarios de la UNAM. Entonces, tú no llegas a una facultad, tú llegas a un departamento. Y el departamento mío era el de teoría e historia del derecho. Ahí fue donde concursé para ser doctorando, ¿no? Y entonces, pues ahí las clases eran derecho romano, historia del derecho civil, historia del derecho constitucional, historia del derecho moderno, historia del derecho romano, y todas las filosofías, sociología, antropología, filosofía del derecho, historia de la filosofía del derecho, y entonces ya tú escogías pues eso a tu tutor o director de tesis y lo sacabas en alguno de esas líneas, pero los demás te preguntaban, o sea, es decir, a mí me preguntan. Es que es muy curioso porque allí es el Centro de Estudios para el Pensamiento Jurídico Moderno. Entonces, no es propiamente como la entendemos aquí, historia del derecho, así de cuándo es el código, de cuándo es la Constitución, ¿no? Sino es historia del pensamiento. Entonces sería toda esa serie de acontecimientos que llevaron a la existencia de ese código, por decirlo así. Y más, ¿no? Claro, el contexto, todo, o sea, sí, digamos, es diferente a como lo tenemos, pero entonces por eso sí es como un programa diferente y distinto. Así que cuando yo llego aquí, me pasó, fíjate que en la secundaria número 1 ahí en Pachuca, porque yo venía de estar en Tula, Hidalgo, en la secundaria estaba en primer año y cuando llegué a segundo, allá a Pachuca, me dicen, ¿qué estudiabas en Tula, ¿no? Y yo digo, se llama el taller de electricidad, algo así. Uh-huh. Y entonces, no, aquí no tenemos, aquí tenemos, era estructuras metálicas, me acuerdo. O mecanografía o no sé qué. No, pues estructuras metálicas es el que más se parece. Entonces, cuando yo regresé de Italia, lo mismo, ¿no? O sea, aquí no hay, pues eso que estudiaste, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Entonces empecé primero a hacer historia del derecho, pero en algún momento, pues, puesto que la historia del derecho aquí es demasiado estéril, bueno, sí, así pues diría, árida, entonces me fui trasladando a filosofía del derecho. De hecho, por mucho tiempo en la UNAM di historia de la filosofía del derecho, pero yo creo que como unos 5 años, ya voy a cumplir 20. Todos los demás años di filosofía del derecho. Oh, ya, entonces he estado en la UNAM. ¿Qué otras materias has dado ahí en la UNAM? Solo filosofía del derecho. Pura filosofía. Sí, sí, porque pues justo ese es como mi área de especialidad, ¿no? Ya en todas las otras, o sea, puedo hacer, o sea, siempre les digo, tú lo que quieras, yo le puedo meter la filosofía, ¿no? O sea,
o la teoría, ¿no? Porque pues eso es, entonces, teoría, historia, historia y teoría, o historia y filosofía, o filosofía y historia, y de unos 6 años para acá, como es, bueno, pero igual hace 16, 17 años en el Poder Judicial Federal. Y entonces ahí el área que me encargaron era historia de la justicia, y la otra era la jurisprudencia. O sea, digamos, esa parte como filosófica que ahora llamamos precedente. Y cuando hace 7, 8 años pasé al Tribunal Electoral, pues ahora es democracia, elecciones, el sistema político, el sistema electoral, filosofía e historia, ¿no? Oh, ya. Perfecto, en el tribunal. Oiga, ahora aprovechando que me comenta que estuvo en el tribunal electoral, pues, o sea, estamos a próximos meses, sí, literal unos meses de la gran elección. O sea, ¿cómo ve usted ese reto que va a tener en nuestras instituciones electorales, tanto el Instituto Nacional como el Tribunal Electoral, al respecto? Eh, Mira, es paradójico, ¿no? Porque yo vivo de la coyuntura, o sea, me explico. O sea, yo, si ahorita, por ejemplo, que está la temporada de premios, los Óscares, Ujú. vivo de la coyuntura, veo qué películas la gente está como trabajando, estudiando, y trato de conectarla con los temas, digamos, de nuestro contexto nacional y del derecho y tal, ¿no? Pero ahí vivo de la coyuntura, pero en lo electoral yo te diría que hay que alejarnos de la coyuntura. Y voy a explicarme, ¿no? Cuando a mí me dicen como, esta es la elección histórica más compleja, tal, o sea, a mí me molesta mucho. ¿Por qué? Pues porque cada elección va a ser la más compleja y la más grande, es obvio, ¿no? Porque Claro. seguimos creciendo. Entonces, o sea, eso es como un poco, sí, somos la generación que va a tener la elección más compleja, ¿no? Y las de antes no, bueno, y ya, sí, ojalá sigamos aquí, entre más sigamos, siempre va a ser la más compleja y la histórica y la no, tal. Entonces, yo trato de ser como un poco más crítico, más mesurado en ese aspecto, y digo, a ver, eh, y esto es polémico, asumo la responsabilidad. Eh, o sea, cuando es tan coyuntural, nos enfocamos tanto en eso que perdemos de vista el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Ahorita nos está preocupando quién se va a quedar con el poder 6 años más. Y además está la polarización. O sea, esto se vuelve como irle a un equipo, ¿no? La América Chivas, ¿no? Sí, Entonces, claro. ¿le vas a América o le Pachuca vas a León, Chivas? Y, Pachuca, no, porque son hermanos, ¿no? pero son dos equipos diferentes, ¿no? Sí, pero fíjate que, o sea, no siento tan feo de León, pero yo entiendo que los odios entre estos otros dos equipos, sí. No sé, no, Pachuca como que siempre la lleva bien casi con todos los equipos. No hay realmente a lo mejor Pachuca Cruz Azul. No, ¿qué crees? Yo creo que Pachuca Tigres. Pero ellos nos odian, ¿no? O sea, Sí. sí, porque les hemos hecho varios. Pues sí, bueno, haz de cuenta que es como dos equipos rivales y la gente se divide. Y entonces se suma en la coyuntura. ¿Y qué pasa? La clase política feliz de que nos destacemos, nos destrocemos, porque ellos hacen sus cálculos. Así son los sistemas electorales contemporáneos. Si les interesa este tema, se llama psicopolítica, el autor se llama Byung-Chul Han, ¿no? O sea, nos polarizan y juegan con nosotros, con estas pasiones y estas emociones políticas, pero de ahí sacan tajada, ¿no? Y pues así lo hizo Trump, así casi lo hacen todos los políticos contemporáneos, así lo hizo Bolsonaro. ¿Por qué? Porque polarizando, tú tienes la mitad asegurada de un lado, ¿no? Y ya nada más te falta otro poquito. Entonces, yo siento que lo que tenemos que hacer es trascender la coyuntura. Entonces, pensar en qué es lo que o sea, justo dialécticamente, en qué nos están insistiendo, y entonces nosotros nos vamos para el otro lado. Entonces, a mí me toca ir mucho a las universidades, ya fuimos con ustedes a hablar de la EGBA, ¿no? Y casi en todas, te puedo asegurar, cuando llego me dicen, por favor, invítelos a que voten. A los jóvenes, invítelos a que voten. Y yo entonces hago lo contrario.
Y de ahí he sacado esta reflexión, a ver si les parece, se las comparto. Adelante. Primero, es adultocéntrico insistirle a los jóvenes que voten, porque eso en lugar de incentivarlos, es contraproducente. O sea, tú ponte en el lugar de un joven, ¿no? Es decir, el adulto responsable que va a votar. El joven irresponsable, y casi te dicen, sí, porque nada más se la viven en sus celulares, porque nada más pierden el tiempo, no tienen nada en la cabeza, o sea, adultocéntrico absolutamente, ¿no? Y resulta que cuando tú preguntas, o sea, platicas con los jóvenes realmente están politizados. Nosotros somos los que estamos despolitizados. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a decir, es que, fíjate, una elección no resuelve nada, es que en realidad nos están manipulando, es que no te das cuenta que todo lo que dicen los candidatos son puras mentiras. Entonces te das cuenta que ellos sí están politizados, nosotros estamos despolitizados. Nosotros nos curamos en salud, o sea, nos tranquilizamos diciendo, tenemos un sistema electoral, tengo una credencial de elector, la tengo vigente y voy a ir a votar. ¿Ya? ¿Ya ves por dónde voy? Entonces, cuando dicen la fiesta de la democracia, esa es la toma de pelo más grande de nuestra historia. ¿Por qué? A ver, es muy sencillo. Si la fiesta de la democracia se reduce a unas horas, ¿qué pasa con los demás días? No hay democracia. O sea, te lo están diciendo en tu cara. O sea, la fiesta de democracia dura 2 horas, ¿no? O sea, en lo que tú vas a votar, me refiero. Pero bueno, si quieres tú todo el día o toda la jornada, o desde que abren las mesas hasta... O sea, la fiesta de la democracia se reduce a ven, da tu voto y después nosotros nos ocupamos de la política. ¿Ya ves por qué estamos despolitizados? Nosotros nos ocupamos de la política, nosotros la clase política, nosotros los políticos. Tú eres solo un simple ciudadano. Que precisamente es lo que está pasando con una de las corrientes, en donde ella sale de la clase ciudadana, ella no es militante, y resulta ser que cuando, esta es la lista, y vemos los de siempre, la clase política. Sí, porque está cooptado todo el sistema. O sea, las candidaturas independientes son imposibles y los que llegan ahí llegan con apoyo de partidos o de fuerzas políticas. Entonces, esto es una partidocracia, no es una democracia. Los partidos se ponen reglas que ellos mismos violan. Y claro que no van a repartir el mandado. O sea, eso es lo que no cambia. O sea, reducciones por todos lados en el presupuesto, menos en lo que van a ganar los partidos. Ahí aumentó. Entonces, ahí te das cuenta, o sea, ahí te das cuenta de que, insisto, esto no es una toma de pelo. Así que la gran revolución sería, o sea, con esto no estoy diciendo no vayamos a votar, pero no solo vayamos a votar, no solo vayamos a votar, ¿no? Porque entonces se reduce a eso, como hay, o sea, es como quien va a la final del partido, ¿no? De su equipo contra el otro. ¿No? Y en cambio, quien lo ha seguido todos los fines de semana, ha sufrido, es más, lo ha seguido por años. Y está ahí, ¿no? Llueve, trueno, relampaguee, y está sabiendo quiénes son las contrataciones y las estadísticas. No sé si es diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Es como ese aficionado Villamelón, ¿no? Podemos llamarle alguno, o haciendo esta referencia a la cultura popular, ese clásico capítulo de Los Simpson, en donde los isótopos de Springfield de pronto van a llegar a la final y están en la taberna de Moe y todos se reúnen y entrevistan a Homero. No, yo siempre los he apoyado y todo, ¿no? No sabe nada. No, y además hay otra cosa, ¿no? Si tú eres de los que sigue a tu equipo todas las veces y tienes posibilidad de participar, o sea, de decir, o sea, vas a quejarte. O sea, vas a decir, ¿por qué contrataron a ese? O no está haciendo bien su chamba, el técnico, lo que sea, ¿no? Y en cambio, el otro, pues, no, es puro, o sea, es eso, es puro entretenimiento, ¿no? Entonces, la democracia show versus una democracia exigente, una democracia de todos los días, una democracia comprometida, colaborativa, o sea, esos son los adjetivos, ¿no? Esa democracia participativa, ¿no? O sea, estar pendiente, digo, ya elegimos a nuestro diputado. Entonces, ya elegimos a nuestro diputado, bueno, a ver, diputado, pues a ver, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y ahora esto, y ahora aquello, ¿no? Estar más pendientes de lo que se hace, ¿no? Por decirlo así. Sí, pero justo para responder, y me ligo a esta pregunta, lo que me decías, yo creo que el tribunal
electoral en el que estoy, la Escuela Judicial Electoral, tiene como principal reto, superar también, trascender esa coyuntura y plantear temas a futuro, temas de sostenibilidad en la política mexicana, porque estamos viviendo en el mundo entero unas rachas de autoritarismo. Entonces, resistir, pero resistir así, no resistir saliendo a la calle a marchar, ¿no? Resistir trabajando, resistir produciendo, resistir, no sé, me explico, haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? El otro show también, y lo otro lo quiere también el sistema, el sistema quiere que salgamos a las calles, la gente del Poder Judicial, porque pues así nos exhibimos, ¿no? Se exhiben, pues la gente que va ahí, va con sus perros de raza, ¿no? Va con sus Dolce Gabbana y todo eso, se exhibe la gente, se exhibe, y que es justo lo que quieren. Entonces, eso es, y me ligo a esto, yo siento que el principio de representación está desgastado, y creo que, que tenemos que repensarlo. Así que seguir a tu diputado, seguir a tu senador, sí, pero ¿para qué? Porque de todas maneras ese diputado, ese senador, pues tiene intereses partidistas, ¿no? Tiene negocios, tiene cosas, ¿no? Y es muy difícil, poderle exigir, porque tienen el sartén por el mango. Entonces yo lo que estoy proponiendo es más democracia directa, pero eso entiendo y también asumo las consecuencias de ello. Entiendo, es complejo. Justo ahora en el que se habló del 5 de febrero de la Constitución, que todo el mundo se estaba jalando los pelos. Otra vez, fíjate, las iniciativas y las reformas, y ese es lo que quieren, una sobrereacción, ¿no? Que se enoje la gente. Y entonces todos, casi los colegas que escribieron sobre eso, escribieron van a destruir la Constitución, rasguémonos las vestiduras, el sistema constitucional es el fin del mundo y cosas así. No se dan cuenta que lo que tenemos que hacer es proponer un proyecto más vanguardista, es decir, no sé si me explico, yo lo que propuse es, bueno, a ver, si la idea es que la Constitución no está cumpliendo con las expectativas de esta sociedad, de esta generación que ha sido clasista, que la Constitución ha favorecido pues a ciertos grupos, pues órale, vamos a hacerla, pero bien. Que se escuchen todas las voces, no algunas, no las del nuevo. Y ahí a mucha gente le da miedo, porque entonces te das cuenta que no son verdaderos demócratas. Porque el que quiere nueva constitución o que esta no se modifique es porque quiere seguir operando como la opera. Uh-huh. Institucionalistas de México, perdón, desgraciadamente son los más traicioneros, ¿no? Desde el siglo XIX, ¿no? Entonces, necesitamos juristas con una gran responsabilidad social y con unas grandes herramientas para saber realmente hacer un trabajo, yo le llamo constitucionalismo colaborativo, de poder realmente integrar todas las voces, porque en cuanto empiezan a decir, no, eso es imposible integrar todas las voces, entonces ya pasamos a un modelo ilustrado, ya hay que elegir a alguien que nos represente, y entonces otra vez volvemos a lo faccioso, porque entonces un grupo va a decir, estos son los mejores para representar al pueblo, y otros van a decir, no, estos son los mejores, y entonces otra vez caen en la trampa de la coyuntura, caen en la trampa de la polarización. Así te das cuenta. Sí, es bastante interesante porque, realmente de constitucionalismo moderno, el último procedimiento fue el de la creación de la Constitución de la Ciudad de México, que es una constitución que es bastante interesante, tiene algunas cuestiones muy buenas y en donde se comentó que pues fueron escuchados todos, pero así como lo comentó usted, pues técnicamente no, simplemente fueron esta meritocracia, es decir, estas personas que tuvieron los méritos adecuados para poder ser elegidos y ser diputados constituyentes. Exacto, pero hay otro tema. ¿Por qué una constitución escrita? Porque, ya somos otra generación, yo sé que aquí, y vamos al tema que habíamos platicado fuera de cámaras, ¿no? Yo, sé que todavía somos una sociedad tecnofóbica, ¿no? Que le rehuimos a la tecnología, pero realmente ya tendríamos la capacidad para tener algunas interfaces, desarrollos tecnológicos que permitieran integrar todas las voces. Entonces, si tú, el texto que hagas y quien lo haga va a ser
va a ser, en cuanto se apruebe, anacrónico, no sé si me explico. O sea, porque si ponle tú, ahorita empezamos a trabajar en un texto, nos tardamos un año, y al año lo publicamos, ya tiene un año en el de desfase, ya pasaron muchas cosas. Claro. Entonces, o sea, de verdad, la ciencia jurídica, o sea, está atrasadísima en cuanto a esas cuestiones tecnológicas. Entonces, ya habría, o sea, se llama crowdsourcing, ¿no? O sea, habría un modelo en el cual podríamos ir integrando. Mira, todo el mundo lo usa, o sea, el famoso Waze. Un tope, una calle que no, o sea, no podemos hacer una constitución así. O sea, una constitución que diga, este derecho no funciona, estaría mejor este procedimiento así, ¿no? Y entonces, claro, obviamente tendría que tener como la guía humana, pero la tecnología te podría sintetizar las peticiones, las expectativas, las frustraciones, los procedimientos que no funcionan. O sea, pero ¿por qué el poder político le tiene miedo a esto? Pues porque es una evaluación durísima. O sea, imagínate que la inteligencia artificial te dijera, pues esto no funciona, hay que cambiarlo. Pero además la inteligencia artificial te va a decir, no funciona porque no hay presupuesto para esto. Si quieres realmente que funcione, tienes que cambiar el presupuesto de este modo. Y la inteligencia artificial eventualmente te va a decir, y ese presupuesto lo puedes sacar de aquí. O sea, está todo, o sea, ese es el tema, porque ahorita tenemos cuántos derechos programáticos que no existen. O sea, mira, simplemente, ¿no crees que pueda haber una tecnología hoy que dijera, a ver, hay tantos mexicanos y mexicanas, tantos en familias, ¿no? Tantos con propiedad propia o rentada o así, ¿no? Vivienda digna. ¿Para cuántas viviendas realmente nos alcanza y con qué materiales? Y pues tú lo programas, ¿no? O sea, ¿qué nivel de actitud quieres? Ajá, exacto. O sea, hagamos un proyecto viable. ¿Pero qué va a salir ahí? Va a decir, bueno, pues alcanza para el 20% de los mexicanos. No, es que eso ya no se puede, eso estás desquitando algunos. Exacto, entonces se vuelve demagógico, porque entonces ahorita, yo digo, a mí me cae muy mal la frase de la Corte de todos los derechos para todas las personas. Es la frase más falsa que puede existir. Es imposible, no existe. No, es que es muy complicado realmente darnos gustos a todos, porque en este caso habrá quien le guste el verde, en mi caso, y como usted, que le guste el azul. Sí, pero a ver, pues es que es eso, así, justo eso. A ver, le apostamos a una sociedad plural, le apostamos a una sociedad de diversidad, ¿no? Le apostamos a la inclusión, o sea, pero no lo queremos hacer así. Entonces, eventualmente, bueno, pues fíjate que eso yo alguna vez escribí sobre eso. Viviendas de interés social, ¿por qué todos la misma vivienda? Entonces tú dices, es para economizar. Bueno, está bien, pero ¿y cuánta corrupción no hay ahí? ¿No? Es decir, dice que economizaron, pero en realidad ese dinero se fue, ¿no? Ahí va otra vez, o sea, volvemos a la transparencia, a la fiscalización, ¿no? La inteligencia artificial podría decir, a ver, es más, podrías abrir tu aplicación, quiero una vivienda así, costearla, hacer todo. Yo creo que incluso ya la hay, ¿no? No lo dude, no lo dude. Ajá, pero, y claro, bueno, por ahí iría la propuesta, o sea, mejorar esa parte, porque entonces, pues ya tendrías tú tu casa verde, ¿no? Y a lo mejor, pues juntan a todos los que quieren casas verdes. Está bastante interesante. Es que sí, realmente ese es el detalle, ¿no? O sea, porque realmente, como usted comentaba, nos juntamos un año, todo nos tarda un año escribir todo esto, y ya no va a haber inteligencia artificial, ya posiblemente se puede llamar de otra manera, o inteligencia artificial 4.0. Desafortunadamente esto va muy, muy atrasado. Sí, o sea, o sea, lo hice un poco para provocar, ¿no? O sea, básicamente lo que planteo es, ¿quién hoy haría una mejor constitución? ¿Un robot o un grupo de políticos, partidistas que tienen sus intereses? A ver, o sea, la respuesta es fácil, es un robot. Claro, ¿por qué? Porque es una cuestión lógica y va a actuar de manera lógica y no acorde a los ciertos intereses, ¿no? Pero entonces imagínate lo que estoy proponiendo, o sea, por eso los constitucionalistas me odian, ¿no? Porque justo alguien me comentó por ahí en redes sociales, me dijo, ¿y los constitucionalistas qué harían? Yo les dije, quitarse del medio.
o a ayudar a montar estas interfaces, ¿no? Pulirla bien, o sea, darle estos parámetros de qué es lo correcto y qué puede ser lo incorrecto, ¿no? O sea, Y revisar, porque al final pues vamos a necesitar comités para revisar si los claro, procedimientos. O sea, ahí sí, pero, o sea, pensar que yo sé tanto y yo soy el experto en estos temas y tú no sabes nada y yo te digo cómo hacer la Constitución, o sea, ya eso no tiene sentido. O sea, y desgraciadamente es puro negocio. ¿Para qué hicimos la reforma del sistema penal acusatorio? Por negocio. O qué sea, bonitas salas de audiencias tenemos, eso sí. puro negocio, ¿no? O sea, entonces realmente por eso digo que transitáramos hacia un sistema jurídico, una cultura jurídica honesta, transparente, solidaria, colaborativa, responsable socialmente. Por ahí, cuando lo dije, me dijo, eso es utópico. ¿Qué sociedad no se ha construido en una utopía? Claro, todas. Entonces, déjenme soñar, a lo mejor en 100 años va a haber, ¿no? Claro, o sea, no está de más. O sea, Porque lo que hoy tenemos no funciona. eso es un hecho. Sí, digo, hasta eso igual como la propia película de Yo Robot. O sea, por eso a él no le gustaban los robots. ¿Por qué? Porque actuaban de forma lógica al Ajá, protagonista. Actuaban de una manera lógica y como que no comprendía que esa cuestión lógica pues era la adecuada y se dejaba ir más por sus sentimientos. que además te voy a decir, hoy está cambiando todo nuestro enfoque sobre la lógica. Hoy también está, o sea, quizá una inteligencia artificial también te puede involucrar estas emociones, ¿no? O sea, también dices, a ver, pero no solamente hazle la casa verde, pregúntale qué verde. Exactamente. O Y sea, en dónde quiere una ventana, ¿no? O si va a querer 2 baños, ¿no? Y la inteligencia puede llegar incluso a decir, bueno, es que hay veces, o sea, yo veo que esta persona se coloca muchas veces frente a una ventana, entonces le gustan las ventanas, ¿no? Y sí, tú, es un proceso lógico, pero es un proceso lógico que incluso llega a ser más empático. Eso es paradójico, ¿no? Que casi siempre que vemos historias de robots es eso. O sea, resulta que son más humanos los robots, sí, nosotros que los nosotros humanos, los ¿no? humanos, exactamente. Entonces es tecnofobia, yo siento, pero bueno, digo, es para provocar, para llegar a una conclusión. Lo que tenemos no funciona, lo que tenemos es ilustrado, lo que tenemos es, pues eso, un sistema donde una clase política, unas personas, un grupo quiere hacer las cosas a su modo e imponérsela a un gran sector. Exactamente, exactamente. Sí, yo creo que la gran mayoría de nosotros decimos compleja por la cuestión de la gran cantidad de puestos o de cargos de elección popular que se van a elegir, porque como usted bien lo comentó previamente, o sea, todas han sido complejas, la del 88, cuando estuvo Cuauhtémoc Cárdenas, que él venía de un partido hegemónico, decide crear una nueva corriente, al momento como que nadie le creía, como que nadie lo pelaba, la clase política obviamente dijo, este cuate, ¿qué onda? Y se empiezan a dar cuenta que empieza a jalar, a jalar, a jalar, llevándose a personas tan importantes desde entonces como Porfirio Muñoz Ledo, que de igual manera, ¿no? Empiezan a ver esta corriente contraria a ellos y dicen, ah, caray. Y en ese momento fue importante. La otra elección, la del 94, que vino después de la muerte de un candidato. O sea, ¿cuándo en nuestro país había pasado eso? Sí, no, nunca. En el 2000 lo mismo, ¿no? O sea, Invisible. es el famoso magnicidio, exactamente, que ahorita, por cierto, es parte de la narrativa actual. La otra situación en el 2000, cuando llega este empresario, igual, y también fue muy importante, 2006, este jefe de gobierno, de igual manera, totalmente radical en cuestiones que hizo mucho en la ciudad, llega y se planta ante el sistema, ante el nuevo sistema, y resulta que no, y así ha sido y va a ser siempre. Y ahorita con el hecho de que van a haber 2 mujeres compitiendo. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, al final, como dices tú, todas son complejas. Te digo, cada vez van a ser más grandes, van a abarcar más cosas, se va a requerir más infraestructura, pero yo sé que también me critican mucho por esto, pero porque digo, es que se urge una real ciudadanización de lo electoral.
Porque, o sea, cuando dicen, no, es que sí, en las casillas participan las ciudadanas, sí, pero vuelvo a lo mismo, solo por un periodo, solo por un tiempo, ¿no? O sea, si realmente tuviéramos una cultura de la participación política constante y que estuviéramos formándonos en esas cuestiones, o sea, no tendríamos por qué tener un sistema tan sofisticado. O sea, no se me explico. O sea, casi todo el gasto se va en la credencial del lector. Sí, Y todo el mundo dice, o sea, todos, no hay un mexicano que diga que no. Dicen, pero está raro que es una credencial de lector como la gran identificación, ¿no? ¿No? Pero eso habla de toda una historia de desconfianza, de desconfianza. Y lo que presumimos que es una súper y codificada credencial de lector, pues también, si tú la lees de esa forma, pues es la historia de la desconfianza. Es como el juicio de amparo, ¿no? O sea, presumimos el juicio de amparo, pero también es la historia de la incapacidad para que las autoridades cumplan con los derechos humanos. Es decir, exactamente. Bueno, viene esa paradoja, ¿no? O sea, si la autoridad cumpliera, no habría necesidad de este procedimiento, ¿no? exacto. Si la autoridad respetara los derechos y también nosotros respetamos los derechos de los demás, pues no habría necesidad de ellos. Sí, y vuelvo a lo mismo. No digo que quitan las elecciones, no digo que quiten el Instituto Nacional Electoral, no digo que quiten la credencial de elector, pero lo que digo es trabajemos del otro lado, en la cultura. Lo mismo con el juicio de amparo. Bueno, no digo que lo quiten, no digo que quiten, pero trabajemos en la ética judicial y trabajemos en la ética de los servidores públicos, ¿no? Y trabajemos en la cultura jurídica y la cultura de la paz. Exactamente, cultura de legalidad, toda esta cuestión de cultura que nos puede ayudar a ser mejores ciudadanos. Así es. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias. Pues creo que hemos llegado a la conclusión de esta nueva sesión, de esta sección, perdón. Pues agradecemos a el doctor José Ramón Narváez, integrante del claustro docente de la Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo, específicamente de la maestría en Sistema de Justicia Adversarial. Y a todos aquellos que nos ven, muchísimas gracias. A la próxima.